Bienvenidos mis alumnos de cuarto grado a esta nueva presentación con el tema Revolución Nacionalistas en la asignatura de Ciencias Sociales con su profesora Mabel Quirós. En el tema Intento de cambio en Centroamérica. En 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial enfrentó a varios países europeos contra los regímenes dictatoriales de Alemania, Italia y Japón. Estados Unidos intervino en la guerra y fue un factor decisivo para la derrota de estos regímenes. Pero ¿qué pasó en Centroamérica? En Centroamérica los dictadores eran partidarios del nazifascismo, que era la ideología de los gobiernos dictatoriales europeos. ¿Por qué de europeos? Recuerden que nosotros fuimos conquistados por los españoles y los españoles son de España y España está en el continente de Europa. Por eso fueron que crearon muchos cambios en nuestras culturas, nuestras ideologías y muchas otras cosas que trajeron lo que son los españoles. Este conflicto influyó en las luchas de los pueblos centroamericanos. El resultado de la guerra los motivó para enfrentarse a los gobiernos dictatoriales que los mantenían en condiciones de pobreza. Algunos de estos principales movimientos populares fueron creados, como la revolución en 1944 en Guatemala. Cuando surgió esta revolución en este año, le dieron derrocamiento a muchos presidentes, los cuales tenían bajo presión al pueblo guatemalteco, ¿verdad? Al de Guatemala. Los iban haciendo que renunciaran poco a poco hasta obtener lo que ellos querían. Pues en el gobierno de Arben, que es uno de los presidentes que estuvo en Guatemala, era una amenaza para los empresarios estadounidenses. Estos organizaron su derrocamiento con la ayuda de los gobiernos dictatoriales de Honduras y Nicaragua. En 1945, un año después, ¿verdad? Arben fue derrocado y comenzó un largo periodo de gobiernos militares. En la imagen podemos ver cómo eran esas revoluciones en esos años, por eso la imagen en color negro y blanco, ¿verdad? Porque son de aquellos años, de aquellos entonces. Estados Unidos siempre estaba a favor de aquellos países o aquellos presidentes que le ayudaran a él, ¿verdad? En la situación económica, a exportar productos y todo eso. Pero si uno de los presidentes iba en contra de esto, lo que él hacía era derrocarlos, o sea, hacer que renunciaran. Luego de esta revolución se dieron lo que son las huelgas de brazos caídos en El Salvador. ¿Qué son las huelgas? Dirán ustedes. Bueno, un ejemplo de estas huelgas es lo que pasa en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí se dan muchas huelgas. Las huelgas se dan cuando una cierta población, un cierto grupo de personas, están en contra de algunos regímenes o leyes o reglamentos que pone dicha institución y no están a favor, o sea, no aceptan esas reglas o esos nuevos criterios o muchas otras razones. Entonces ellos hacen huelga. En aquellos años, los estudiantes universitarios y otros sectores se declararon en huelga y obligaron al presidente a renunciar, ya que éste tenía 13 años, ¿verdad?, de gobernar. Y pues no estaban de acuerdo con este presidente y hicieron huelga para que renunciara. Se inició entonces una época de reformas económicas y sociales en dicho país. Pero ¿qué pasa en Honduras? Bueno, vamos a ver un breve periodo de reformas. En estas reformas vamos a hablar de dos presidentes que hicieron grandes obras en nuestro país. El primero es Juan Manuel Gálvez, que es la primera imagen que tenemos ahí. Ustedes dirán, ese personaje nosotros lo conocemos. Sí, exactamente. Es el personaje que sale en el billete de A50, Juan Manuel Gálvez. Un gran presidente que hizo grandes obras. Él nació en Tegucigalpa en 1887. Inició las reformas democráticas y populares en Honduras. Una de tantas obras, de sus principales obras que hizo, fue la fundación del Banco Central de Honduras, donde se hacen los billetes.
de Lempira, de A2, de A5, de todos esos los que existen en nuestro país. Y además la moneda y otras cosas importantes que se dan en este banco. Él fue el fundador. También hizo la reducción de la deuda externa que tenía nuestro país. Deuda externa son aquellos préstamos o deudas que tiene este país, al igual como los tenemos cada persona, ¿verdad? Que obtenemos un préstamo o no sé, o varias cosas que nos endeudamos. Entonces el país tiene varias deudas con otros países o con instituciones o organizaciones mundiales. Y este presidente, vamos a poner un ejemplo, que el país tenía 10 millones de deuda del Empira y lo redujo a unos 2 millones. Entonces eso es un ejemplo. No es esa cantidad, pero sí es un ejemplo para que ustedes comprendan. Otro de los presidentes es Ramón Villeda Morales, este personaje que tenemos aquí de lentes. ¿Recuerdan que yo les pedí una vez sobre los presidentes de Honduras? Bueno, aquí está, Ramón Villeda Morales. Nació en Ocotepeque en 1909. Las principales obras, una de tantas, es la creación del Código del Trabajo. Él fue el que creó que los trabajadores gozaran de un salario mínimo, tuvieran derecho a un seguro social, tuvieran derecho a prestaciones, a vacaciones y muchas otras cosas, ¿verdad? También la ley de la reforma agraria, la ley de seguridad social, etcétera. Significa que hay más, ¿verdad? Bueno, estas son las reformas que hubieron en nuestro país, Honduras. Ahora vamos a hablar de la industrialización de Centroamérica. ¿Qué es la industrialización? Bueno, consiste en el desarrollo de la tecnología y mano de obra especializada para la elaboración de productos de exportación, lo que ayuda a mejorar la economía de un país. Recuerden que exportar son aquellos productos que se producen en el país y se exportan a otros países. O sea, otros países compran. En el caso de Honduras, pues exportamos mínimos o bananos, como le quieran decir, café, camarón, algodón y muchas otras cosas que ustedes ya saben. Bueno, en Centroamérica se impulsó la creación de industrias para reducir la dependencia de las naciones más desarrolladas. O sea, que ya no dependiéramos de esos países, ¿verdad? Desarrollados. Nosotros somos un país pobre. Entonces dependíamos de muchos países como ser Estados Unidos, Europa y otros. Y además como un medio para elevar el crecimiento económico. Recuerden que con la exportación el país obtiene mayor ganancia, mayores ingresos, mayor trabajo, mayor comercialización y muchas otras cosas. En los países centroamericanos se beneficiaron en algunos aspectos. Aumentaron los ingresos nacionales. Esto permitió a los gobiernos la ejecución de obras sociales. El proceso de industrialización fue apoyado por Estados Unidos y la Comisión Económica para América Latina, o sea, CEPAL. También surgieron otras instituciones, como por ejemplo el Mercado Común Centroamericano. Este se creó en 1960. Su propósito era eliminar las fronteras comerciales. O sea, ya no solamente íbamos a comercializar solo en nuestro país. O sea, en nuestro país se vendía el café, el banano, el camarón, sino que esta empresa o esta institución o organización ayudó a que nosotros vendiéramos a otros países, a Asia, a Europa, a Estados Unidos, a los países vecinos de Centroamérica. Esto ayudó, esta institución. Otra institución fue el Banco Centroamericano de Integración Económica. Se creó para facilitar las compras y préstamos entre países. Su sede está en Tegucigalpa, Honduras. Lo podemos ver cerca del Hospital Escuela. Ahí está este edificio de este banco. No sé si muchos lo conocen. Entonces esta institución lo que ayudaba eran las compras, facilitar las compras. Decía Nicaragua, yo quiero tanto de melón o quiero tanto de camarón. Entonces este banco ayudaba, ¿verdad?, a que pudieran tener contacto y facilitar la compra y todo. Al igual hacía préstamos, ¿verdad? Otra institución es el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial. Su función fue resolver problemas técnicos provocados por la industrialización. Recuerden que un ejemplo claro de la industrialización es como, por ejemplo, la forma como antes se producía. Que antes usábamos lo que eran palas, piochas, azadones y todo eso para sembrar. Ahora hay un tractor.
Entonces la industrialización llegó, la tecnología llegó a hacer cambios, a hacer el trabajo más rápido. Antes recuerdan que las personas tenían que arar los terrenos para poder sembrar. Ahora con ese nuevo tractor es más rápido, más avanzado. Entonces todo problema o toda herramienta que necesitara un cambio o necesitaran comprar, pues esta institución ayudaba. Otra institución es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Se encarga de establecer normas para el proceso de industrialización. Su sede está en Guatemala. Cada una de estas instituciones tiene su función, que ya se las he explicado. Luego vemos lo que es el efecto de la industrialización. ¿Qué pasó? ¿Qué fue los cambios que obtuvimos una vez la industrialización entró a nuestro país? El proceso de industrialización en Centroamérica, aunque no tuvo algunas ventajas, o sea, algo bueno, algo positivo, fue lenta y sus resultados no llenaron las expectativas. No se lograron los objetivos, no se logró el objetivo que se quería lograr en la industrialización. ¿Por qué razón? Bueno, las industrias debían invertir grandes cantidades en dinero para comprar de maquinaria de las naciones más industrializadas. O sea, digamos, si tenían un tractor viejito, pues necesitaban uno nuevo, porque era más rápido, entonces necesitaban hacer esa compra. ¿Pero qué pasó? Por lo que continuó la dependencia económica. Siempre dependían de los países como por ejemplo en China, de Europa, de Asia, que está China, de Estados Unidos. Siempre necesitaban importar esos productos. Los importaban, los compraban y los necesitaban para. Entonces siempre tenían una dependencia económica de esos países grandes. Las nuevas industrias se centraron en áreas urbanas. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, por esos miles de personas emigraron a las ciudades en busca de empleo, ya que en los pueblos, en las áreas rurales, no había industrialización, no habían más oportunidades de trabajo. En la ciudad ustedes saben que se encuentra de todo lo que uno quiere, puede tener su negocio, puede vender, puede comprar, y pues en las áreas rurales no. Entonces las personas se mudaron a las ciudades. ¿Pero qué pasó con las ciudades? Las ciudades crecieron en condiciones inadecuadas. ¿Por qué? Porque estaba sobrepoblado. O sea, hay demasiadas personas. Si ustedes preguntan, hay muchas personas de varios pueblos. En el caso, yo soy un ejemplo de ello. Nosotros somos de Choluteca y nos mudamos aquí a la ciudad capital, a Tegucigalpa. ¿Para qué? Para tener un trabajo mejor, poder estudiar y todas esas condiciones que nos da la ciudad. Pero eso generaron muchos problemas económicos y sociales, porque las personas se volvían más pobres, porque tenían menos oportunidad de un empleo, la vivienda tenían que pagar alquiler y muchas otras cosas. El proceso de la industrialización evidenció la situación de miseria que vivía la mayoría de la población, porque somos más pobres y menos ricos, ¿verdad? Entonces, la industrialización evidenció eso. Esta no tenía capacidad para adquirir los productos industriales. Vamos de más pobres a más pobres, ¿verdad? Ahí fue donde se dieron cuenta de que no teníamos la capacidad para una industria nueva. El bajo desarrollo de las industrias centroamericanas provocó que las condiciones de trabajo fueran inestables y muy precarias. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente teníamos un trabajo, luego no renunciábamos porque no teníamos la capacidad, no estábamos suficientemente preparados, entonces conseguíamos otro. Entonces la persona no estaba inestable en un solo lugar, en un solo trabajo. Y esto hacía que las personas tuvieran menos probabilidad de tener una buena salud, una buena vivienda, darle la mejor educación a sus hijos. ¿Por qué? Porque no están inestables en un solo trabajo. A veces tienen trabajo y a veces no. Y muchos de derechos laborales no se respetaban y esto causó descontento e inconformidad. O sea que las personas, por la necesidad, ¿verdad?, de poder llevar comida a su casa, aceptaban trabajos con más horas laborales. Las horas que debe trabajar una persona son 8 horas. Tal vez estas personas aceptaban un trabajo con menos dinero, pero por más horas trabajaban 10, 12, 16 horas, tal vez por 4.000 empiras, 5.000 empiras, cuando el salario mínimo en este país es de 10.000, 12.000 empiras, ¿verdad? Entonces las personas se ven obligadas, por la pobreza, se ven obligadas a aceptar estos trabajos. Esos son algunos de los efectos que tuvo la industrialización en nuestro país.
Vamos a ver sobre los conflictos armados. Cuando hablamos de conflicto, hablamos de guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esto? Bueno, durante la década de los años 60 y 70 se agravaron las tensiones sociales en Latinoamérica, o sea, en nuestros países. Los gobiernos carecían de soluciones para enfrentar los problemas de la población. ¿Cuáles problemas? Bueno, como lo es el desempleo, la falta de vivienda, salud, educación y alto costo de la vida. O sea que cada vez las cosas van más caras. La comida, la canasta básica es más cara. Con una libra de carne vale 70, 80 lempiras y tal vez nosotros solo tenemos 50 lempiras para comer. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos lo que podemos, que son frijolitos y arroz, y ahora hasta los frijoles están caros. Entonces, eso pasaba. La libertad estaba restringida, las personas ya no podían hacer lo que querían, ¿verdad? Ya tenían que acomodarse a lo que estaba. Los procesos electorales se realizaban para dar la apariencia de ser democráticos, o sea que uno podía elegir un presidente, pero ya que en muchos casos se cometían fraudes, o sea, hacían trampa, para poder entender mejor forma, para favorecer un determinado candidato. Estas fueron algunas de las razones por las cuales se hicieron las guerras y surgieron lo que son las organizaciones insurgentes. ¿Qué son las organizaciones insurgentes? Bueno, eran grupos que buscaban la solución de los problemas sociales y el cambio profundo de la sociedad por la vía armada. O sea que estas personas buscaban guerras de armas. Esa era la solución de ellos, solo las armas era la solución, no encontraban otra solución. Pero ¿qué pasó con esos grupos en Centroamérica? Bueno, en Centroamérica las organizaciones insurgentes actuaron principalmente en los países de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En estos países el enfrentamiento entre el ejército y los grupos guerrilleros originó guerras internas que duraron casi 4 décadas. Recuerden que las décadas son 10 años, estamos hablando de 40 años. Ahí podemos ver en las imágenes cómo se daban las guerras en esos entonces. Pueden ver las imágenes a negro y blanco de la forma de vestir de las personas, ¿verdad? Para poder entender un poco de las guerras de esos entonces. Y pues vamos a hablar un poco de los desarrollos de los conflictos armados en cada uno de los países, ¿verdad? Que hablamos anteriormente. El conflicto en Guatemala pues fue el más largo. Se dio en 1962 a 1970. Se organizaron movimientos guerrilleros que buscaban combatir el poder del ejército de la vía armada. O sea que siempre también, ¿verdad? A través de armas solucionaban los problemas. Y duró 8 años. Ahí podemos ver una imagen sobre ella, la que está aquí al lado derecho. También el conflicto armado en El Salvador, ¿cuándo se dio? Bueno, el movimiento guerrillero surgió en 1970. Una vez que terminó en Guatemala, inició en El Salvador. 10 años después, las organizaciones guerrilleras pues se unieron y armaron otro grupo que llegó a controlar gran parte del territorio de El Salvador. Y en Nicaragua, bueno, en Nicaragua se dio en 1961, surgió el Frente Sandinista de Liberación Nacional para combatir la dictadura de los somocistas. Cuando se dieron estos conflictos, las personas huían, ¿verdad? Huían de su país porque estaba en guerra y buscaban asilo en otro país, un país vecino. Recuerden que Guatemala, El Salvador y Nicaragua son nuestros vecinos, ¿verdad? De nuestros países. Entonces ustedes preguntarán, ¿y en Honduras qué pasó? Bueno, en Honduras no sufrió un conflicto armado como los demás países de la región. Sin embargo, sufrió sus efectos, ya que en su territorio se refugiaban miles de personas que huían de la guerra de sus países. Entonces, ¿qué pasó? Todos los países, todas las personas que podían, ¿verdad? Podían salir de estas guerras, pues buscaban asilo en nuestro país. Y pues pueden preguntarle a cualquiera de sus familias, un tío, abuelo, si hay personas o conocen personas que buscaron asilo en nuestro país y les van a contestar que sí. Nosotros, pues, mi abuela vivía en frontera con Nicaragua y sí vieron el conflicto de Nicaragua y sí dan fe de eso. Pueden consultar ustedes también. Pues hemos llegado al final de esta presentación, espero sea de su agrado y haber comprendido bien el tema, ¿verdad? Porque hay algunas preguntas que vamos a contestar, algo otras las van a investigar para que puedan tener un mejor conocimiento.